El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. En esta ocasión los acompaña Estefania Alain Salcido y les recuerdo que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Síguenos a través de nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema del que hablaremos hoy es Madres Buscadoras. Y para ello mi compañera Melissa Proaño estará platicando con la maestra Sandra Estrada, que nos visita nuevamente en el Departamento de Historia y Antropología. Antes de iniciar, les presento la cápsula de mi compañera María José Alday, que lleva por título Madres Buscadoras de Sonora. México se encuentra en una crisis severa de personas desaparecidas. De 1964 a la fecha, han desaparecido 100,000 personas en México, según informó el gobierno actual del país en sus cifras oficiales. Sin embargo, sabemos que muchas veces las desapariciones no se denuncian. En México se vive un prolongado patrón de impunidad. De 1965 a 1990, durante la llamada Guerra Sucia, se decía que las desapariciones respondían a motivaciones políticas principalmente. En cambio, después de 2006, se llevaron a cabo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado declarada por Calderón. Sonora se encuentra en el 7º estado de la República en cuanto a mayor número de desapariciones del país, y es en este contexto que surge y trabaja el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, que como su nombre lo indica, es un grupo de madres y familiares de personas desaparecidas que sale a buscar pistas, información y, desafortunadamente, los restos de sus seres queridos y de cualquier persona que no conozca su paradero. Esta fue fundada el 10 de mayo del 2019, encabezada por Cecilia Flores. Ante la ineficacia e indiferencia de las autoridades, ella decidió salir a buscar a los montes, a los desiertos, para arañar la tierra y buscar a su hijo Marco Antonio, que desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Quino, Sonora. En la actualidad, este colectivo está conformado por más de 800 familias con presencia en 22 municipios de Sonora, y cuenta además con integrantes en otros 6 estados. En testimonio de Cecilia Flores, es en los montes donde hemos encontrado la mayoría de los cuerpos. Nosotras hemos encontrado más de 400 personas en fosas clandestinas y 139 personas han sido localizadas con vida y entregadas a las familias en distintas partes del país. Personas que estaban en estado de indigencia hasta 10 años y las localizamos por medio de las transmisiones que hacemos y la familia los ha visto y nos contactan, nos cuentan. Detrás de estas cifras de desaparecidos hay mucho más. Se trata de hijos, hijas, padres, madres y hermanos. Detrás de las labores de estas madres hay un trabajo arduo y muy necesario y excepcional que merece nuestro apoyo y reconocimiento. Recordemos que ellas son las que buscan a nuestros desaparecidos. Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a un episodio del Baúl de Pesqueira. En esta ocasión nos acompaña la doctora Sandra Estrada. Ella, feminista, madre de 2 hijos, licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, con estudios de maestría en Psicología Social Comunitaria en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es doctorante en Psicología Social en la UAM Iztapalapa con proyectos de investigación, Madres Buscadoras, reconfiguraciones de la maternidad ante la búsqueda y organización colectiva ante la desaparición de sus hijos e hijas. Es especialista en temáticas de género y violencia hacia las mujeres. Es también docente en la Universidad Iberoamericana y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Cuenta con experiencia en prácticas clínicas, así como en la dirección de varios proyectos de investigación y de intervención comunitaria en temas relacionados al género y a situaciones de vulnerabilidad psicosocial con la migración, violencia sexual, entre otras. Es autora y coautora en publicaciones indexadas y ponencias en congresos internacionales y nacionales. Entre sus publicaciones podemos encontrar Situación de la violencia contra las mujeres en México, Transitar la ausencia, madres que buscan a sus familiares desaparecidos en Guanajuato, México, Mujeres buscadoras en Guanajuato, Construcción de memoria y agencia a través del bordado, y también Feministas y jóvenes en Guanajuato, entre las resistencias y las violencias. Sea bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Por la invitación. Claro que sí. ¿Qué le parece si comenzamos? Sí, muy bien. Adelante. Muy bien, mire, a abordar lo que es este tema de las madres buscadoras, me gustaría primeramente comenzar. ¿Cómo es que surge este interés
por conocerlas a ellas y investigar y más que nada dar cuenta sobre ese tema? En Guanajuato la situación de desaparición de personas se ha agravado en los últimos 5 años. Yo empiezo el doctorado y me veo en la necesidad de elegir un tema, de pensar un tema para hacer la tesis, y acercarme con las madres buscadoras surge a partir de querer hacer algo que tuviera pertinencia social, que fuera útil para que no quedara solamente como almacenado en la academia, estos documentos que después nadie lee, ¿no? Entonces yo quería hacer algo que pudiera ser útil, que fuera oportuno para ellas. Y bueno, yo en la maestría había trabajado antes también con mujeres organizadas, en ese caso era con mujeres de los talleres clandestinos textiles en Buenos Aires, con mujeres bolivianas, pero era también mujeres que se organizaban. Entonces quería seguir esa línea y pues en Guanajuato estaban surgiendo en ese momento los primeros colectivos de búsqueda, estoy hablando del 2020 más o menos. Entonces pues fue un tema que me permitió conjugar tanto una mirada feminista, que es lo que yo quería también trabajar, como algo que tocara la cuestión de las violencias de género y, como te decía, pues que fuera pertinente. Claro. ¿No? Por ahí surge más o menos. Muy bien. Y cómo, ya una vez adentrada en el tema, ¿cómo es que estas madres en un estado de constante violencia se organizan? Bueno, creo que es una situación muy peculiar. Guanajuato, como decía, en los últimos 5 años y los últimos 3 todavía más, pues ha tenido índices muy altos de violencia, de homicidios, de masacres, etcétera. Pero además coincide que son el 2020 y 2021, pues los años de pandemia. Entonces estamos hablando de 18 colectivos en un estado que tiene 46 municipios. Son muchos colectivos, de los cuales pues yo creo que por lo menos 16 están muy activos y la mayoría surgieron entre el 2020 y el 2022. Entonces más o menos la mitad surge en un contexto de pandemia. Entonces a la pregunta de ¿Cómo se organizan? Pues primero yo diría haciendo frente a este desafío que implicó el confinamiento. La mayoría de estos colectivos surgen a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? Y también pues obviamente quienes conforman estos colectivos son en su mayoría mujeres, no todas madres, hay esposas, hay hijas, pero quienes conforman estos colectivos tienen la determinación de buscar y esa búsqueda tiene diferentes significados. Para algunas es buscar y tener la certeza de dónde está su hijo, su esposo, presuponiendo que ya no cuenta con vida. Y para otras buscar significa también el hacer efectivo su derecho a la verdad, es decir, no solo encontrarlo, sino saber qué pasó con él o con ella, en qué circunstancias, si es que ya no vive, en qué circunstancias fue asesinado y si vive, qué es lo que lo mantuvo desaparecido este tiempo, ¿no? Pero diría que, aunque son diversas sus razones y diversos los colectivos, es la determinación de buscarles, no quedarse pasivamente a la espera, ¿no? Porque también hay muchos casos en los que muchas veces por miedo, por el contexto, como tú decías, por el contexto de violencia, hay casos en los que deciden no buscar, ¿no? Sino pues, ni siquiera poner la denuncia, porque saben que esto les puede exponer a mayores riesgos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va, por la determinación de buscar, como decía, aunque la búsqueda tenga diferentes significados para ellas. Okay. Y ya hablando precisamente sobre el activismo Madres Buscadoras, ¿qué es precisamente, y me acaba de contestar un poquito, qué es lo que lleva a estas mujeres a participar y formar parte del movimiento? Sabemos, por supuesto, que están buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus primos, familiares, pero ¿qué es lo que las mantiene constantes en esta búsqueda? Bueno, también diría que son diferentes cosas. Guanajuato, aunque es un estado relativamente pequeño en territorio, pues tiene contextos muy diversos, ¿no? Hay ciudades pequeñas, pueblos, y hay ciudades muy grandes, entonces los contextos de cada familia son distintos y también así las desapariciones. Hay quienes están buscando a sus familiares que saben que fueron detenidos por fuerzas de seguridad. Hay un caso, por ejemplo, en Irapuato, donde fueron elementos de la Marina los que levantaron al muchacho.
Hay otros casos donde no hay esta participación, al menos no tan clara, de los elementos de seguridad, sino que se supone que es el crimen organizado. Entonces, bueno, como son diversos los contextos, pues también así esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? De qué es lo que las mantiene unidas. Pero creo que una de las cosas que las mantiene activas, y es pues muy lamentable, es la negligencia del Estado, la inactividad del Estado, en donde ellas entonces se ven interpeladas y digamos que hasta cierto punto forzadas a tomar la búsqueda en sus propias manos, ¿no? Porque una de las razones por las cuales están en un colectivo y se mantienen allí es que si no están en colectivo no obtienen las respuestas que deberían tener desde el Estado, porque es su derecho, ¿no? O sea, algo tan sencillo, y tal vez es más fácil el ejemplo, algo tan sencillo como acceder a los avances en su carpeta de investigación. Varias dicen, cuando iba yo sola no me atendían, me decían que traía de nuevo, y ahora que soy parte de un colectivo me enseñan la carpeta. O sea, como que sí, los colectivos tienen una presencia ante las autoridades que les va permitiendo presionar, y creo que eso es parte de las razones, solo parte, ¿no? Hay muchas otras, pero creo que tiene que ver con esto, y también con el acompañamiento colectivo, ¿no? Estar en un colectivo hace que esa pérdida, ese dolor, no se viva como algo único, sino que se pueda, pues sí, tal cual, acompañar de quienes están pasando por una situación similar. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Melissa Proaño y Lorena Alvarado, que lleva por título Verdad y Justicia. La humanidad ha crecido con la frase de una madre hace hasta lo imposible por sus hijos, expresión cargada de sentimientos, de responsabilidad y sobre todo de afecto hacia nosotros, los hijos de una mujer que nos dio la vida. Hoy vengo a hablarles de Ana González, una mujer, madre y esposa chilena que buscó a sus familiares hasta el día de su muerte. Ana, en conjunto con otras mujeres, fundaron la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a raíz de la instauración de la dictadura de Pinochet en los años 70. Durante la dictadura se cometieron grandes violaciones a los derechos humanos y represiones a cualquiera que se opusiera al nuevo gobierno, lo que llevó a la detención forzada y tortura de miles de personas. Esta agrupación fue liderada por Ana, donde salía a las calles a marchar en conjunto con otros movimientos civiles para dar con el paradero de sus seres queridos, exigiendo verdad y justicia. Lo que comenzó con una acción de denuncia se transformó en una batalla contra el olvido, movidas por los lazos afectivos que la vinculaban con las víctimas. El 29 de abril de 1976, Manuel Guillermo, de 22 años, Luis Emilio, de 29, ambos hijos de Ana, y Nalvia, de 20 años, esposa de Luis y embarazada de 3 meses, fueron detenidos por la Dirección de Inteligencia Nacional en camino a su casa al salir del trabajo. Al día siguiente, Manuel Recabarren, de 51 años y esposo de Ana, sale en búsqueda de sus hijos y nuera, siendo detenido y desaparecido en el proceso. Esa fue la última vez que Ana los vio y no volvió a saber de ellos. En su lucha, Ana portaba en el pecho la fotografía de cada uno de sus desaparecidos, llevando su dolor privado al espacio público para que no cayeran en el olvido. Su duelo se convirtió en mantener la memoria de estas personas privadas de su libertad, transformando al movimiento en una búsqueda de hijos, esposos, primos, tíos, sobrinos y todas aquellas personas con diversos vínculos familiares de estas mujeres. La agrupación de familiares detenidos desaparecidos está constituida mayoritariamente por mujeres que se encontraron inmediatamente después del golpe de Estado, buscando a sus familias que habían sido detenidos, pero cuyo paradero pues será desconocido. Hasta el día de hoy, esta agrupación busca justicia por los crímenes de esa humanidad ocurridos en la dictadura. Ana González falleció a los 93 años de edad sin conocer el paradero de su esposo, de sus hijos y de su nuera. Sin embargo, pues su legado vive en la memoria de una nación herida que aún grita verdad y justicia. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado, cápsula escrita por Melissa Proaño. Regresando con la doctora Sandra Estrada en este tema de madres buscadoras, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se encuentra un positivo? Bueno, la búsqueda tiene por lo regular, la búsqueda en vida, que es cuando se hace búsqueda, por ejemplo, pues en centros penitenciarios, o se busca, sí, bajo una presunción de vida, digamos, ¿no? Personas en situación de indigencia, se han dado hallazgos, por ejemplo, de personas que están, en Tamaulipas, en diferentes estados en situación de indigencia y que son de Guanajuato.
pero también está la búsqueda bajo la presunción de muerte. Y en el caso de la búsqueda bajo la presunción de muerte, se le llama así un hallazgo positivo cuando después de haber recibido una denuncia, casi siempre son anónimas. Los colectivos tienen sus páginas en redes sociales y están constantemente invitando a la sociedad a que si saben de algún punto les avisen y que es anónimo. Y cuando reciben algunas de estos puntos van al lugar, y en el caso de que sea positivo el hallazgo, es decir, que efectivamente haya restos que se presumen humanos, ellas deben notificar a la fiscalía, porque hay que tener mucho cuidado con el proceso, la cadena de custodia de los restos. Solamente la Fiscalía del Estado es la que está habilitada, digamos, para hacer para exhumar los restos, y también después para llevar el proceso de identificación. Entonces, por ejemplo, en términos físicos, digamos, pues si son ya restos óseos y están bajo tierra, hay que cuidar mucho el traslado y todo para que no se dañen, digamos, ¿no? Y porque eso puede perjudicar también la identificación. Entonces, una vez que el hallazgo es positivo, deben llamar a Fiscalía, esperar a que venga el personal de Fiscalía, la célula municipal de búsqueda, donde hay una célula de arqueólogos y antropólogos forenses, y después pues presionar para el proceso de identificación, porque una de las cosas que nos está sucediendo en Guanajuato, como pasa en Jalisco, es que no van a la par el proceso de hallazgos positivos y luego de identificación. O sea, hay muchos restos que están sin ser identificados. Entonces ahí los colectivos deben de estar constantemente presionando a Fiscalía para que puedan, pues para que se proceda a la identificación, ¿no? Hay que hacer después pruebas de ADN, en fin, ya va siendo un proceso en donde definitivamente tiene que intervenir y estar al frente del Estado, porque son quienes tienen las atribuciones para esto, ¿no? Pero los colectivos suelen ir y si es positivo, entonces llamar a la Fiscalía. Claro. No sé si contesté un poquito. Sí, muy bien. Y ya adentrándonos en lo que es su tema de investigación y en lo que está participando activamente, ¿cómo es que entra el bordado en las actividades de las madres buscadoras? Bueno, el bordado y las prácticas y artes textiles tienen en México una tradición bastante importante en las últimas décadas en relación a las víctimas, ¿no? Decía yo hace un rato sobre el movimiento por la paz con justicia y dignidad en el 2011, a partir del cual pues surgen iniciativas de bordando por la paz en Puebla, en Guadalajara, acá en Monterrey, y en Ciudad Juárez también hay un movimiento muy fuerte sobre víctimas de feminicidio que involucra el bordado, y esto va teniendo pues una tradición de resistencia y bordado. Nosotras siempre mencionamos también lo que ocurrió en Sudamérica, en Chile, en Argentina, y eso creo que va haciendo que el bordado tenga su propia potencia en términos de la resistencia de mujeres, ¿no? Y bueno, nosotras iniciamos en el estado de Guanajuato con este colectivo Bordamos Memoria, invitando a las integrantes de los diferentes colectivos a tener estos espacios, sesiones de bordado que llamamos talleres, y bueno, ha sido hasta ahora algo que nos ha resultado muy bien en términos de la convocatoria. Les gusta estar, les gusta participar, sobre todo porque el bordado tiene como un efecto, diría, un poco catártico y elaborador en términos afectivos de la situación por la que están atravesando. Okay. Digamos que el bordado materializa este dolor en las madres. Sí, pero también creo que materializa sus afectos y el cuidado. Es una forma de mantener la presencia de quienes no están y de seguir cuidándoles, ¿no? Porque es bordar su nombre, bordar la exigencia de justicia. Por ejemplo, ellas suelen bordar cosas como hasta encontrarte, o si ya lo encontraron, también cumplí mi promesa. No sé, son mensajes que si bien son de exigencia de justicia, también son mensajes como muy personales hacia quienes están o estuvieron buscando. Claro. Y ya por último, ¿cómo percibe la sociedad a este colectivo? Bueno, a los colectivos de búsqueda de personas, en Guanajuato prevalece una cuestión de estigmatización social, de criminalización. Se piensa que las personas desaparecidas estaban de alguna manera involucradas con actividades ilícitas.
Estoy generalizando, por supuesto, no todo el mundo piensa esto, pero sí creo que es lo que domina, y eso hace que suele haber también cierta indiferencia hacia los colectivos de búsqueda o criminalización hacia las madres buscadoras. A través del bordado hemos podido ir disminuyendo esta estigmatización, porque cuando las mujeres bordan en los espacios públicos, digamos que es una imagen que no representa, pues sí, que es contraria a esta idea de una persona que está involucrada en cuestiones delictivas o cosas así, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues el bordado permite, al mismo tiempo que fortalece los vínculos afectivos y organizativos entre ellas, también hacia la sociedad da una imagen distinta y nos acerca a muchas madres a pensar que estas madres que están buscando a sus hijos desaparecidos son finalmente madres como nosotras, que no es tanta la diferencia, ¿no? Y bueno, pues eso tiene también su implicación de dolor, pero creo que por ahí el bordado pues permite este acercamiento. Claro, y ya también me gustaría agregar nada más, ¿cómo es llevar este dolor particular o personal al espacio público? ¿Qué significa para ellas o cómo es el proceso? Bueno, también diría, son diversos significados, no podría generalizar, pero una cosa que sí quisiera destacar es que la maternidad tiene una dimensión política que ha sido subestimada, que ha sido ignorada. Siempre se piensa en la maternidad como algo solo doméstico, privado, y bordar el nombre de un hijo o una hija desaparecida en un espacio público, como puede ser el jardín principal o la plaza principal, pues es volver a reposicionar políticamente la búsqueda y también los afectos, ¿no? Creo que no es que se empiece a politizar la maternidad a partir del bordado, pero sí que se repolitiza, es decir, como que se restituye esta dimensión de lo político y lo público, porque también al bordar, aunque cada uno esté bordando el nombre de su hijo, lo hacen colectivamente, y esta es también una manera de volver a pensar y volver a poner presentes las prácticas de crianza o de maternaje colectivo que existen entre las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una cuestión muy interesante, que es esta recuperación de lo público y la politización, ¿no?, de la maternidad, y su lugar al exigir justicia y verdad, no solamente encontrar, sino también exigir justicia y verdad para entender qué es lo que pasó con sus hijos o hijas. Claro que sí. Le agradecemos mucho, maestra Sandra, por habernos acompañado el día de hoy en el Baúl de Pesqueira. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por último, la cartelera de eventos de esta semana a cargo de Lorena Alvarado. Hola Radio Escuchas, esta semana el Baúl de Pesqueira tiene para ustedes diferentes eventos. Comencemos con uno del Museo de Arte de Sonora, Musas. Empieza el día 19 de mayo y es una exposición fotográfica, y pueden acompañarnos en el marco de las fiestas del Pítico. Está en el Museo de Arte Sonora y la entrada es libre. Continuamos con cómo conocer la historia de las figuras que inspiraron a las artesanas mayas a crear la muestra textil Una larga hebra, con autoría de la maestra Elena Martínez Bolio, disponible en el Museo Regional de Sonora. Está hasta el día 4 de junio del 2023 y con un horario de miércoles a domingo de 10 a 5 de la tarde. La entrada es libre. Y para concluir, un concurso de composición. Se llama Arturo Márquez y es para Orquesta de Cámara del 2023. Está dirigido a compositores menores de 40 años y se premiará hasta 3 obras con 100,000 pesos. Mismas que se van a interpretar en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Pueden consultar las bases para el concurso en www.patronato-ccrc.org. El cierre de convocatorias hasta el 4 de septiembre. Igual, ustedes tienen la oportunidad de checar las bases para el concurso en los links que les vamos a dejar. Muchas gracias por escuchar. Para el Baúl de Pesqueira, Lorena Alvarado. Hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica y a nuestro productor Daniel Matus. No olviden suscribirse en todas las redes sociales del Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Estefania Lanís y hasta la siguiente transmisión. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.